momento oportuno para conversar con un especialista sobre la gestión anticipatoria de riesgo. ¿Qué es eso? ¿Cómo pudiésemos haber mitigado un poco el impacto catastrófico de 2 sismos de esta magnitud? Acompáñenme a conversar justamente con la arquitecta Mercedes Marrero sobre estos temas, además de educación, de ética, que es tan importante en estos momentos. Profesora Marrero, gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por la posibilidad de conectarnos con muchas más personas a través de ustedes. Gracias. Yo he venido leyendo y escuchándola hablar sobre algo que me parece muy interesante y muy pertinente para este momento país, que es la gestión anticipatoria de riesgo. Parece algo muy complicado, pero probablemente es lo que hubiese evitado algo o mitigado algo de la catástrofe que han provocado los 2 sismos. Digo mitigado porque evidentemente no se puede predecir algo de esta magnitud. La gestión anticipatoria es la clave para que dejemos de reincidir en problemas que cada cierto tiempo vuelven a surgir y que son lo que llamamos desastres. Los desastres no son algo mágico que se presentan de pronto. Los desastres son el resultado de una serie de decisiones u omisiones que nosotros desde lo personal contribuimos a convertir en desastre. Nosotros somos los responsables de ser más o menos vulnerables frente a las amenazas que existen. Por ejemplo, en este caso del sismo, el sismo no es el responsable del desastre. El sismo es un movimiento de placas normales, gracias a los cuales tenemos el hermosísimo Ávila, entre otras cosas. Y el problema es el manejo que el ser humano hace frente a esa amenaza. Esos problemas tienen que ver, por ejemplo, con tomas de decisiones en la ocupación del territorio, tomas de decisiones en los diseños de los urbanismos, tomas de decisiones en los diseños de edificaciones, los tipos de sistemas constructivos, de detalle, las decisiones de cuándo hacemos mantenimiento de las obras de infraestructura. Todas esas decisiones es el centro del origen del desastre. Y las decisiones las tomamos nosotros, los seres humanos, claro. Las personas. Y las personas no estamos formadas para ver hacia el futuro y entender que todo esto que llamamos eventos inesperados no son tales y que eso exige de nosotros tener una visión anticipatoria de qué es lo que podemos hacer efectivamente y en concreto para reducir los desastres. Eso es una planificación de riesgo. Es una planificación y la tenemos. Claro. ¿Y cuál es el problema central? Que no lo hacemos. O sea, no lo hacemos en ningún plano. Nosotros en lo individual, inclusive los que estamos convencidos de que eso hay que hacerlo. De pronto hay una situación en nuestra casa donde sabemos que hay algo que nos puede caer encima, que está mal colocado, porque es un objeto pesado. Y lo vemos y pasa el tiempo. O hay una biblioteca y la vemos y pasa. Sabemos que vivimos en Caracas. Sabemos de que estábamos chiquitos en 1812, nos dijeron que había habido un terremoto. Sí, claro. Los que somos más grandecitos nos acordamos. Y el año pasado hubo varios temblores muy, muy fuertes, sobre 5 y 5,5. Claro, no es un rumor, existe. Entonces por eso yo creo que este momento es tan importante, porque está calientico. O sea, hay una percepción de que como que es verdad que estamos en una zona de riesgo sísmico. Pero fíjate lo que nos pasa, que yo creo que es interesante de reflexionarlo. De pronto en esa misma casa que estaba comentando antes, la biblioteca sigue estando sin atornillarse a la pared, el objeto sigue estando arriba. No pasó nada y la gente dice, estoy tranquila. Y lo dejo así.
Con los edificios que no se cayeron, por O ejemplo. los edificios que no se cayeron. Y entonces, yo creo que uno de los grandes retos en este momento para nuestro país, que estamos tratando de hilar tantas cosas, a ver Y que se si- habla de una reconstrucción. Correcto. Y entonces, pero si la reconstrucción no es mental, si la reconstrucción no parte de la reflexión, de creérnoslo. O sea, hay muchas declaratorias vacías, incluso nuestras. Declaraciones, tenemos que ser firmes con las normas. Y en el primer semáforo, que la cosa esté difícil, me lo como en la luz. Entonces no somos firmes, somos... ¿Y por qué nacen las normas? Eso no es casual, eso no es para fastidiarle la vida a la gente. Las normas nacen a raíz de una serie de circunstancias que hicieron daño, las cuales llevaron a un conocimiento, y entonces eso se traduce en normas. Claro, lo que usted está planteando, que para mí es planificación estratégica, Claro. de acuerdo a la situación, al riesgo de la zona, usted está hablando de educación. Usted está hablando de educación desde la universidad, desde los medios, desde la casa. Usted está hablando de que tenemos que tener como venezolanos otra mentalidad, como profesionales otra mentalidad. Y yo me pregunto, eso en este momento de la tragedia, a escasos 15 días, ¿será la prioridad? ¿Será nuestra prioridad como seres humanos a manera individual? ¿Será la prioridad colectiva de los vecinos? ¿Será la prioridad de quien le toca gestionar el desastre? Yo creo que sí, y explico por qué sí. Si nos vamos al año 1967, y estamos en esta entrevista en esa fecha, y hubiésemos hecho lo que estoy planteando hacer, quizás hoy no estuviésemos hablando de lo que estamos hablando. Probablemente, claro. Porque la oportunidad de reflexionar y de pensar, que debe ser continua, no tiene el atractivo de la, digamos, del impacto del producto del desastre. Y porque la inmediatez se traga las decisiones. Y porque hay algo en la psiquis que le parece más atractivo las razones, digamos, los eventos de fricciones, de malas noticias, de problemas. Eso llama muchísimo la atención. Claro. Y es una hipótesis, si nosotros tenemos un problema actual y le tratamos de introducir la gestión anticipatoria, posiblemente va a ser visto desde otra óptica. Desde otra óptica, porque se va a tener en evidencia que de verdad ha habido consecuencias de esa falta de previsión. Sí, bueno, en eso ha habido una coincidencia, si usted ve las redes y ve los diferentes especialistas, sí dicen que ha habido una falta de previsión, pero usted va mucho más allá, porque usted de lo que habla no es solo la falta de previsión en quien gestiona, sino que usted está hablando que a nivel individual, colectivo, cada uno de nosotros tiene que tomar también acciones. Y cada uno de nosotros es quien gestiona a nivel colectivo, Sí, claro. Porque el ministerio de lo que sea es una suma de personas. Sí, claro. Y si esa persona no tiene una visión de que es importante la prevención, fíjate qué pasa ahorita, que no se tomó la previsión, nuevamente entramos en los mismos errores que ya hemos transitado, pero el cuento no se ha acabado. Ahora, en este momento... Viene una de las etapas más duras. Y estamos planificados para eso. Se sabe quién lleva la guía, se sabe quién lleva la batuta, se sabe cómo evitar, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista emocional, todos esos esfuerzos y emociones que están en el momento allí. Eso se planificó. ¿Pero qué se va a hacer con el estado La Guaira, o como siempre lo denominamos, el estado Vargas? ¿Qué se va a hacer con las zonas de Caracas afectadas? ¿Dónde van a ir los desplazados? ¿Qué tipo de viviendas y dónde se le van a construir? Que cada fase tiene... Ahorita lo que viene, ¿cómo se recuperan los cadáveres? ¿Quién toma las decisiones para dónde van? ¿Y qué se hace con los escombros? No sabemos. ¿Cómo se va a hacer? Siguiente fase. Esa gente que quedó viva, que quedó destrozada, que no tiene dónde vivir, ¿dónde va? Hay previsto algunos
después que se vayan todas las, ¿cómo se llama? Las misiones y todas estas cosas, Que ya se y las empezaron a ir. carpas. Buenísimo, pero Porque viene otra etapa. ¿dónde está previsto que eso que seguro iba a pasar, porque ya ha pasado, tener una zona de refugio? No se sabe. O dónde es el estudio de suelos para trasladar a estas personas, no sé, a Higuerote, a los Valles del Tuy. Yo no tengo idea, ¿no? No soy geóloga, Claro. no soy arquitecta, pero yo estoy pensando qué zonas pudieran ser. Hay un estudio de suelos. Pero tú sabes también lo interesante, la parte social. Sí. Porque ya en el capítulo 845, otra vez haciendo lo mismo, ya llevamos las personas de Vargas, precisamente, pero con relación al deslave, a unos sitios donde no conocían a nadie, donde no tenían su familia, donde no había trabajo. O donde el clima de pronto era totalmente diferente. ¿Y qué pasó? Se los llevaron y regresaron. Y entonces la solución no fue tal, porque cuando se presentó esa solución, que no se estudió contextualmente, fue para resolver en el momento. Por eso yo le acabo de hablar de Higuerote, porque yo me imagino, sin ser un experto, que si a mí me gusta una zona de playa y una zona caliente, yo no quisiera ser reubicada en los Andes. Claro. Porque me costaría mucho más la adaptación. Claro, claro. Y además hay que pensar en los colegios para los niños, en cómo los jóvenes se pueden trasladar y seguir con sus clases. Es muy complejo y es multifactorial, así como la crisis la naturaleza de la crisis es multifactorial, evidentemente la respuesta tiene que ser multifactorial. Porque la realidad es compleja. Sí. O sea, nada tiene una sola capa. Tiene la capa social, la capa económica, la capa política, la capa técnica, todas esas capas interactúan juntas. Y si uno las trae, como estamos acostumbrados, vamos a hablar de biología, pero no vamos a hablar de más nada. Si uno las trae, la respuesta es incompleta. Y posiblemente le creas un problema, estamos inventando, a la gente de Higuerote, por decir cualquier cosa, si le lleva un gentío con unos traumas que no son de Higuerote, aunque tengan el mismo clima, porque es multifactorial. Claro. A lo mejor con el clima la pegan, pero con la cultura que tengan. Con la convivencia diaria. La convivencia diaria es diferente. O sus creencias, sus culturas, sus fiestas, lo que sea. Sí. Es muy, muy complicado. ¿Y cómo hacemos con lo complicado? A eso iba. Si yo le dijera a usted que tiene la responsabilidad total de esta crisis multifactorial y usted tuviera un equipo, ¿por dónde empezaría usted? Por poner en valor lo que tenemos. No hay que rediseñar nada. Hay que hacer caso a lo que existe. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura de atención de emergencia? Eso depende del ministerio, después viene el Defensa y Protección Civil, después vienen las alcaldías, eso está, no hay que hacerle nada, hay que seguirlo. Y todo lo que es digamos, el esquema de acciones que surge de eso es el que es. Y el que no lo haga así está mal. Y si eso no funciona, hay que cambiarlo. Y hay que difundir cómo es el otro. Pero hay que tener un plan previo. En la universidad, por ejemplo, en el campo universitario, nosotros tenemos 30 años desde la fundación del programa COMIR, que es el Programa Coordinado de Mitigación de Riesgos ante Desastres Socionaturales, incluyendo o tratando de que a partir de nuestra asesoría, cada una de las facultades y dependencias incluyan en la producción académica y en la gestión la reducción de riesgos a desastres, no como un tema aparte, sino como parte intrínseca a lo que cada quien hace, dando clases o formando gente. O en el funcionamiento, por ejemplo, eso debe estar metido en todos los presupuestos, debe formar parte de todos ¿cómo se llama? Los cargos tienen que tener dentro de su descripción esa parte. O sea, una estructura que valorice y ponga de relieve que la reducción de riesgo de desastre, que además tiene toda una plataforma legal que nos obliga, porque todos nosotros tenemos que cumplir con la Ley de Gestión Integral de Riesgos, con la Constitución, con los acuerdos entre países del marco de Sendai. Hay una cantidad de cosas que existen. Entonces, ¿qué haría yo? Simplemente trataría de llamar la atención para que hiciéramos lo que tenemos que hacer. Desde el momento
1. Bueno, si se pudiera el -1 sería maravilloso. Ya no podemos retroceder. Pero ya no es el -1. Ya no es el -1. No estamos antes del 24, estamos post-24. Sí, para que no haya otro 24. Siempre rescato y enfatizo el valor de nuestras universidades, los increíbles profesionales en todas las disciplinas y en todas las ramas, porque todos saben lo que hay que hacer y todos han formado además valiosos profesionales y tienen valiosísimos estudiantes. Pero yo a veces siento que se queda en la teoría de nuestras universidades y que las universidades no necesariamente son escuchadas y que pasar de la teoría a la práctica nos cuesta siempre mucho a los venezolanos. Entonces, ¿qué hacemos en este momento con la teoría, las capacidades profesionales, los planes, el conocimiento, cuando ese conocimiento no se aplica? Porque a veces la realidad nos desborda, Sí. como este caso. Las universidades y el sector educativo en general tienen una responsabilidad muy particular, porque no es solamente digamos, a través de sus egresados, cuando una gente sale formada con unos valores, en donde vaya a ser alcalde, a ser gerente, a ser portero, a hacer lo que quiera, a ser emprendedor, debe ir ya con una valoración y una cultura de prevención, en este caso que es lo que estamos hablando, pero de ética en términos generales, que nace en la universidad. Sí, claro. O sea, la responsabilidad de la universidad, más allá del conocimiento, es la formación ética del individuo, porque usted puede saber lo que quiera, pero lo puede utilizar como la dinamita, bien o mal. Usted debe ver qué hace con eso, como la pólvora. Entonces, la formación ética de la persona es la responsabilidad fundamental de la universidad, el modelaje de la universidad, más allá de la ciencia, más allá de toda la asesoría que se pueda plantearle a la sociedad civil, más allá de a los organismos, más allá de eso, porque, insisto, el gran fracaso de muchas de las, digamos, posibilidades de mejorar el desarrollo de los distintos países, no solo estoy hablando de Venezuela, es la parte sensible, la parte débil, es la toma de decisiones, la voluntad para la toma de decisiones correctas. Eso desbarata cualquier edificio, desbarata cualquier plan, desbarata cualquier posibilidad. Y eso es lo que venimos hablando. También lo pienso para los medios, es decir, la manera como uno maneja la información, Claro. La ética es la que en verdad le puede funcionar al televidente, porque al final somos también modeladores. Por supuesto. Y eso es lo que ante esta crisis yo le he dicho a muchos. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad ética frente a la crisis. El médico la tiene, el enfermero la tiene, el arquitecto, el ingeniero, todos los que salieron al día siguiente a trabajar desde su experticia para que esta enorme crisis, bueno, por lo menos golpeara menos a la gente en la medida de las posibilidades. Claro. Pero los medios también, porque los medios, más allá de convertirse en amarillistas o de escuchar gente que decía yo voy a recoger bolsas de comida, no, señores, tenemos una responsabilidad ética que es de informar, pero además de educar ante una crisis. Entonces La sí tenemos, credibilidad. por eso, entonces uno, vuelvo a lo que usted decía al inicio, el individuo. Si los individuos no tenemos una buena formación en nuestras universidades, pero tampoco tenemos una buena formación ética y no tenemos una vocación, Claro. o la vocación no va con lo que decidimos estudiar o trabajar, pues ahí es donde se presentan los verdaderos problemas. Lo hemos visto todos estos días. Hay gente con una tremenda vocación humana y profesional, pero también vemos gente que no la tiene, que en medio de las circunstancias se aprovecha. Y eso es muy difícil tratarlo mientras se aborda una multicrisis. Claro. Fíjese que solo recientemente UNESCO ha enfatizado que es prioritario para la educación lo que llaman competencias blandas. Sí. Y las competencias blandas tienen que ver con la ética, con la solidaridad, con la manera de tratarnos. O sea,
¿Cuántas cosas se han... Pero esos son valores de casa, profesora, en en la mayoría de los casos. No estoy de acuerdo, disculpe, porque casa Ajá. no existe hoy. Casa Ajá. significa... No existen los hogares. No existen los hogares. El papá está por un lado, la mamá está por otro, los otros trabajan, los otros... ¿Y quién Donde hay entrega los pobreza, valores hoy en día? tiene que ser el sector formal de la educación, porque el sector formal de la educación tiene que priorizar que los valores y el individuo con ética y valores es su producto fundamental. Antes que ser de la asignatura que usted quiera o de la disciplina que necesite, tiene que ser persona. Si el individuo no es gente, no es persona responsable, no es ético, el sector educativo habrá tenido una oportunidad de crear un futuro que lo perdió. Claro, yo la escucho a usted y escucho a muchos profesores y me doy cuenta de la sensibilidad, de la bondad, de la ética con la que manejan su profesión y que por lo tanto estoy segura que tienen retos importantes con sus alumnos y que le tienden la mano a los que encuentran con ciertas carencias éticas o morales. Pero al final los profesores también son seres humanos. Claro. Y también tienen las mismas carencias que a lo mejor tienen algunos de sus alumnos, claro. Porque eso uno lo ve a diario. Entonces, es tan complicado lo que usted plantea en una sociedad que tiene una visible falta de valores y además en un momento en que el mundo ha cambiado tanto porque estamos ante un cambio de era. Claro, pero fíjate una cosa interesantísima. Hay una cosa que es la educación continua, sí, que a los que ya no tuvimos la formación que debíamos haber tenido, se puede seguir teniendo. Y una cosa es que a partir de eso se pueda las nuevas generaciones tener otra orientación. ¿Cuál es el problema de esa idea de que en la casa se obtienen los valores? El tema también es económico. Sí, claro. El tema es que aquella casa que daba valores tenía una familia, un núcleo, sí, y un núcleo, una secuencia, unas costumbres que a lo mejor no eran tan buenas, que el hombre estaba en la casa, en la calle y la mujer veía qué hacía en la casa y cómo cultivaba, iba a la iglesia, y, ¿sabe? Había un esquema que no es el de ahorita, como usted dice. Sí. O sea, realmente es otra y la pobreza conspira con que ese núcleo familiar sea sólido, porque sí, allí todo el mundo está viendo a ver cómo resuelve. Y cuando llamo pobreza no llamo solamente el 80% de la población que está en condiciones de pobreza, pobreza de todos. Sí. Porque en cualquier nivel... Sí, la pobreza es espiritual también. En cualquier nivel podemos tener esos problemas. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda como en una estructura más o menos formal para garantizar que el sistema educativo? Primaria, media y superior. Que además está más o menos bien en el sentido de que cuando ve los perfiles de egreso habla de que el ciudadano tiene que ser ético, tiene que ser no sé qué, tiene que tener una cantidad de valores y tiene que contribuir al área de conocimiento que sea. Pero cuando usted desgrana los programas de estudio, los currículos, todas esas cosas, ve que el énfasis es en la parte del conocimiento. ¿Dónde forman los valores del ciudadano? O sea, está chévere porque está enunciado. Tenemos que ir hacia allá. Pero ¿cuándo le hacen a usted una prueba de suficiencia de solidaridad? Nunca. ¿Cómo se hace? Profesora, me está recordando lo que yo dije aquí el día 25. Sí. El día 25 yo me encontré con un personal muy solidario en la mayoría, pero que me encontré también con profesionales egresados de universidades que me dijeron que ellos no tenían por qué informar, que ellos tenían que recoger bolsas. Le dije, bueno, entonces usted equivocó su profesión y su vocación. ¿Usted me entiende? Sí, sí. Y me di cuenta de eso que usted está diciendo, que es la ética, los valores, la vocación, lo que te enseñaron o no en tu casa, pero lo que te debieron enseñar también en la universidad. Claro. Que es amar lo que haces. Porque solamente cuando uno ama lo que hace, uno está dispuesto a tener una reacción que es cómo ayudo. Porque amas lo que haces. Claro, y extracurricularmente, perdón que te interrumpe, extracurricularmente sí lo haces. A través del voluntariado, por ejemplo, todos estos movimientos que ha habido en varias universidades, se ve que, pero es casi que un elemento complementario, no es un elemento central.
El elemento complementario surge de eso que usted mismo está diciendo, de las ganas de ayudar, de la pasión por las cosas, y van surgiendo el voluntariado, va surgiendo el servicio comunitario, va surgiendo una cantidad de cosas que te ayudan. Pero cuando tú buscas, ¿qué es lo que te evalúan? Usted sacó promedio, no sé, 17. ¿En qué? En física, en matemática, no sé qué, y en solidaridad. ¿Y en cuánto sacó? O sea, como promedio, ¿qué es lo que va primero? Usted está planteando un debate mucho más profundo, más amplio y más importante que como país, como sociedad, como academia, como universidad, como individuos tenemos que dar en este momento donde nos han sacudido 2 terremotos. Y a lo mejor es el momento de hacer lo que usted está diciendo, pero hay que sumar muchas voluntades para hacer esta reconstrucción material, moral y ética, que es lo que usted está planteando. Sí. Y es un camino duro. Yo sé que usted lo puede dar desde la universidad y va a sumar muchísima gente. A mí seguramente me suma con este canal, pero vuelvo. Lo teórico puede hacer que los que están gestionando la crisis en este momento entiendan esa dimensión teórico-práctica que usted está planteando. Es mi pregunta. Por eso le dije, ¿qué haría usted en este momento? Si yo le digo, bueno, yo soy la presidenta de la República y le entrego a usted esta crisis, ¿qué haría usted? Que hagan exactamente lo que dice que tenemos que hacer. Que sean sancionados todos los que no lo hagan y que sean impulsados y soportadas todos aquellos lineamientos de acción que vayan para cumplir lo que tenemos. No tenemos que transformar nada, tenemos que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros Cada desde nuestro uno de espacio. nosotros, en nuestro espacio, desde nuestro ámbito, desde el presidente de la República, que tendrá que tomar las decisiones que les corresponden según la Constitución y según lo que sea, hasta el personal que le deja pasar el vehículo o no a la entrada de cualquier lugar. Que hagamos lo que tenemos que hacer. El mundo sería muchísimo mejor, porque eso que tenemos que hacer, que es nuestro marco de referencia colectivo, no fue un invento de alguien, fue una consecuencia de una toma de decisiones y muchas discusiones y muchas cosas para llegar a la conclusión que si hacíamos eso, íbamos a salir bien. Todo lo que se llama que si la Constitución, la constituyente, las normas. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos a empoderar a la gente a que se sienta orgullosa de hacer lo que tiene que hacer? ¿Quién es el orgulloso ahorita? El que sabe cómo darle la vuelta a lo que tenemos que hacer, cómo hacer menos, ponerle menos material a las construcciones y ganarme un dinero, cómo poder tener un beneficio sin que yo me lo merezca, cómo poder... O sea, hoy día vemos que muchos de los, inclusive en los medios, yo a veces veo películas y digo, pero ¿cómo es eso? Los que son los héroes son los que saben robar mejor y se escapan. Y entonces uno de alguna manera sale emocionado con esas personas. Lo que pasa es que también es muy complejo cuando el modelaje que tienes que hacer desde un medio de comunicación va contracorriente y te están diciendo que es el más vivo, que es el más sinvergüenza, el que menos trabaja, el que, bueno, el hecho del vivo. Ese es el héroe. Claro, claro. ¿Qué cuesta evaluar para estar prevenidos? Lo que usted está diciendo. Pero es la misma gente, aún bien formada, porque no tiene nada que ver con la calificación intelectual. Es ética y moral, que se niega a hacer lo que hay que hacer antes, durante y después, profesora. Por eso le digo que usted tiene un gran reto en lo que usted está impulsando. El tema es entrenarnos. Porque yo insisto en este momento que dice, pero Mercedes, tú vas a seguir hablando de prevención este es el momento. Ahorita. Digo, pero es que no nos hacen caso cuando no ha pasado, porque dicen, eso no nos va a pasar. Usted está hablando para los próximos 30 o 40 años y es lo que debe hacer. Esa es planificación estratégica. ¿Sabe cómo se llama ahora? Planificación emergente. Y eso me ha dado una alegría también, porque no es emergente por emergencia. Es un tipo de planificación que sabemos para dónde vamos,
pero realmente no sabemos qué es lo que va a emerger como fortaleza. Claro, esto nos da la capacidad que te va a permitir ir. Y eso le pusieron planificación emergente, que me parece maravilloso, porque yo antes le decía Eudomar Santos, lo cual es muy poco académico. Pero el emergente suena muy bien. Y es lo que pasa. Bueno, en adelante me convertiré en eso, una planificadora emergente. Me encanta a mí también. Es lo que podemos hacer, porque tú dices, yo voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer... Resulta que eso ya no existe. No. Entonces, pero yo sé para dónde voy. Sí. Y entonces me dice, aquí hay esta fortaleza. Usted sabe y arranca. para dónde va porque usted tiene una planificación mental. Y usted sabe que dependiendo de lo que suceda, usted va a actuar en consecuencia, Exacto. dependiendo de las capacidades, del personal que tenga, de cuál haya sido el resultado. Es decir, pero eso no lo entiende mucha gente. Eso es la voz de la experiencia y que usted tiene una cabeza muy bien estructurada. Y usted es una mujer académicamente muy bien formada y densa en su pensamiento. Pero la mayor parte de las personas no son así o no somos así. Bueno, yo sí, yo soy extremadamente planificada. Entonces, yo tengo el A, el B, el C, el D, el H y ya me perdí. Exacto. Pero yo la comprendo por eso, pero también sé lo difícil que es de su labor. Sí. Y de lo que usted quiere hacer y de lo que usted ha venido predicando 30 años. Creo que es un momento para escucharla. Yo le agradezco, profesora, arquitecta, que haya estado con nosotros, nos haya dado esta charla tan positiva, estructurada y útil. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigos. Espero que haya sido de utilidad esta conversación. Yo entiendo que en medio de la emergencia y de la inmediatez, a veces la gente quiere respuestas, pero las respuestas están en mucho de lo que ha dicho la profesora Marrero. Así que gracias. Hasta la próxima.